GAC Motor, Drive to Perfection. WOM, nadie te da más. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat y Banco Santander. Presentan Página 13. Ya estamos comenzando esta edición de Página 13, señoras y señores, por Tele 13 Radio 103.3 aquí en la ciudad de Santiago, en todas nuestras plataformas. También, por cierto, en YouTube ya pueden ver a Paula Comandari, que va a saludar en un momento más. Está Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Paula Comandari tiene problemas con el retorno de Paula. Sí, estoy esperando un poco. ¿Se escucha o no? Se escucha. Déjame ver cómo se escucha. Se escucha. Ya, ahí, ya. Bueno. Andrea Vial, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Todo Buenas listo, tardes. todo dispuesto para comenzar esta edición de Página 13 que inevitablemente vuelve sobre el tema, un tema del que parece no haber salida, al menos por ahora, que es el tema de los chats de Carlos Cariola que siguen provocando, ya no los chats en sí mismos, pero siguen provocando reacciones, digamos. Sí, pues. Me llamó la atención la reacción del fiscal, yo sé que eso va a hablar la Andrea, a Patricio Cooper, el fiscal de Coquimbo, que lleva el caso, cuando le preguntan por qué el chat de Iracy Hasler y Cariola referido al presidente y al gobierno del presidente estaba en la carpeta investigativa cuando parece no tener nada que ver con el tráfico de influencia ni con Sierra Bella. Y el fiscal dice, a ver, en primer término, la respuesta fácil, uno podría decir que sí, que en realidad esto no tenía que ver. Pero, dice después, también uno podría decir, bueno, depende. Porque, y esto es lo que me llama la atención, el tráfico de influencia también requiere abuso, prevalimiento, no solamente la mera sugerencia, y el abuso se acredita de tres formas, y esto es lo más importante. Abusar de la jerarquía, no era el caso, eso dice Cooper, no yo. Abusar de la función, que no era el caso, y abusar de una relación de amistad. Entonces, su argumentación va por esta línea. Si dos personas son capaces de criticar a su propio espectro político, eso demuestra que hay una amistad bastante grande entre las dos, y eso quizás tiene que ver con el resto de las conversaciones respecto al tráfico de influencia, respecto a la famosa patente de alcoholes y los chinos. Eso es lo que haría pertinente. Claro. Detenerse en estos chats. Y digamos, tenerlos transcritos informe, claro. Y meterlos en la carpeta, porque podrían... Claro. La cantidad de cosas que no quedaron en la carpeta, me imagino que son infinitas. Por de pronto, tú sabes que quedaron fuera 2 páginas de chats entre Claudio Rego e Iracy Hasler. Lo digo porque Claudio Rego salió ayer muy fuertemente a pegar eso, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero claro, es así de amplia la red de contactos, digamos. Pegó fuerte con el tema de los pagos y salió una arremetida fuerte de los medios de comunicación y también de la fiscalía. Sí, pues, y del propio fiscal esta mañana. Andrea Vial. No, solo decir que un parrafito más abajo, el fiscal Cooper aseguró que no había usado estos chats. Ok. Eso salió muy francés, muy francés. Que es como polita la mía. No. Esto es Radio Francia Internacional, transmitiendo para el mundo, Andrea Vial. Estos chats que no los había utilizado para su investigación. Pero bueno, vamos a ver. No, y además que los chats provienen del teléfono de Iracy Hasler y no de Carol Cariola. Sí, ya, pero es buena esa precisión. Sí, porque hay mucha Muy gente que se importante. confundió. Pero ya lo voy a contar. Mira, Dale. yo voy a hacer una cosa media cronológica para entender todo para entender la cronología de esto, que eso es lo importante. Y ahí entra de quién es el celular que se utilizó, digamos. La historia en breve todo ya la conocemos. La ex alcaldesa de Santiago quiere tener una clínica para atender a toda su comuna y decide comprar una que ya existía, y el caso estalla cuando se descubre que la municipalidad pagó un precio injustificado según un informe de la Contraloría. Entonces ahí se abre una investigación dirigida por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, y a principios de mayo del 2023 él le incauta el celular a Iracy Hasler. Mayo del 2026, ya vamos para 2 años de la incautación. Exacto. Son largos los tiempos. Claro. Ese celular tenía varias conversaciones que se habían eliminado. Por eso es que se demoró tanto el informe
de qué es lo que había en ese celular. De la PDI, digamos. El software, con el software adecuado, entonces la PDI, en el marco de la investigación del Ministerio Público, logra rescatar toda la información. Eso es lo que el Quique con tanta gracia llama el chupacabras. No, la PDI lo llama el chupacabra. Bien, A mí me lo enseñó la PDI. ok. Ya. No, yo le voy a decir el software. Es que tiene un nombre, Sí, tiene un el nombre en inglés. Freedom, Y tú le nada. querías decir el chupacabra. También puede tener un nombre en francés para Radio Francia Chat, Internacional. Ya, chat. sigamos. Y aquí vamos a ir a la génesis de toda la polémica, el famoso informe 487 que contiene parte de los chats que estaban en el WhatsApp de Hasler. El proceso tiene dos etapas. La primera es trasvasijar todo el contenido del celular y luego guardarlo para no alterar la evidencia. Y viene entonces la etapa de revisión, que es la segunda etapa. A veces, o sea, esto es bien importante porque no es que la policía pesca el celular y empieza a ver aquí, aquí, acá, esto, ay, saquemos esto. No, no, no. Primero se saca toda la información Claro. del celular. Lo van a Toda. saber a priori qué es lo que es importante o no. Pues. A veces esto lo hace directamente el fiscal o abogados de la fiscalía, como fue en el caso de Hermosilla. En el caso de Hermosilla, el trasvasije y la investigación sobre el celular la hace directamente el fiscal. O bien a veces también lo hace una dupla entre un policía y un analista de la fiscalía. Pero en esta ocasión, y a mí me parece que esto es importante, por algo que voy a decir después, la pega de sabueso la hizo solamente la PDI. Ya. Dato. Para buscar la información de interés para la investigación criminal, el funcionario policial utiliza descriptores específicos, ¿ya? Y en esta oportunidad partió con la frase o con el descriptor Sierra Bella, ambos juntos. Ya. No Sierra y no Bella, Sierra Bella. ¿Y por error o por...? Y cuando... No. No, porque era eligió lo ese único que se descriptor. podía, claro, aparte que era lo único Mira, que se podía, se no hay- supone, pesquisar. Investigar, claro. Mira, no hay un protocolo muy claro de cómo es la búsqueda, ¿ya? Pero va con descriptores. Ahora, Y pero cuando- un buscador como el del computador, Sí, digamos. por supuesto. Ya, buscáis, ponéis Claro, unas palabras. Ya, y se le ok. ponen en negrita. Y se le despliegan en el fondo los WhatsApp que contenían el término Sierra Bella. Y ahí aparece la conversación entre Iracy Hasler y Carol Cariola sobre los consejos que le daba la expresidenta de la Cámara para que comprara la clínica. Unos chats que, según funcionarios del propio Ministerio Público, no revisten ningún delito. Ya, pero también aparecieron las conversaciones sobre un eventual delito de tráfico de influencia para beneficiar al ciudadano chino con una patente de alcoholes. Eso apareció cuando pusieron Sierra Bella. Ya. El funcionario policial busca entonces el hilo de esa conversación, ¿ya? Y llega al chat donde Cariola y Hasler comentan sobre la decepción del proyecto político. La conversación donde Carol Cariola expresa que el presidente es una mierda de ser humano y que Camila Vallejo y Matías Mesa Lopandía son entreguistas, soberbios, calculadores, deshonestos, despiadados, etcétera. Voy a hacer un paréntesis aquí porque yo fui a mirar por qué Carol Cariola en ese minuto estaba tan enojada. Ya. ¿Ya? Ay, qué buen ejercicio. Y elegí, bueno, todo esto es a raíz de los indultos. Los indultos fueron a fines del 2022, diciembre del Claro. 2022, ¿ya? Y recordemos que en el caso de los indultos, que hubo toda una reacción de la derecha muy, muy fuerte, muy contundente. Y en enero, este fue el tema de todo el mes de enero del 2023. Bueno, hasta el día de hoy, pero ahí fue muy fuerte. Entonces fui a mirar cuál había sido la reacción del Partido Comunista en enero del 2023 post-indultos, para tratar de entender la furia de Cariola. Y para eso elegí el periódico El Siglo. Me parecía que era apropiado, ¿no? Obvio. Ya, razonable. Y Como el una 18 bitácora del PC. Claro, y el 18 de enero del 2023, El Siglo publica un artículo de Fabián Puelma, que es un dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios, que aparece mucho en el programa Sin Filtro. Dueño, director de un medio. Sí, ¿Cómo de se un llama? medio izquierda, ¿Huerta? que se llama algo como izquierda. ¿Fabián Huerta? Sí. Fabián Puelma. Ah, Puelma. Puelma. Y él asegura en ese artículo que el gobierno no ha sabido defender los indultos. Por el contrario, dice, la consigna es poner la otra mejilla. Acepta cada uno de los puntos de la derecha,
dice el artículo de Puelma, resulta claro que la defensa de los indultos y de la libertad a todos los presos de la revuelta solo puede ser encabezada por las organizaciones de derechos humanos y de familiares de presos. La mayoría de partidos de gobierno opinan que los indultos fueron directamente un error, esto dice Puelma, que generaron la peor crisis política que ha atravesado Gabriel Boric. Eso es lo que pensaba el Partido Comunista en ese minuto. O sea, de ahí yo entiendo perfectamente la rabia de Carol Cariola. O sea, me coincide perfecto. Estaban furiosos. Además, es más, dicen que el gobierno, en otra parte de este artículo, empieza como a entregarle dulce a la derecha. Uno de ellos, el nombramiento del fiscal nacional Ángel Valencia. Cuestión con que el PC estaba en contra. La mala conciencia de los indultos. Claro, para calmar y darle algo a cambio a la derecha. Ese es el momento. Pero ¿por qué el Partido Comunista está tan en contra de lo que se hizo en indultos, concretamente? No, pues no está en contra de lo que se hizo en indultos, se está en contra de que el gobierno no fue capaz de defenderlo. Después de la reacción, esta reacción horrible de la derecha, que dio la escoba, entonces él dice que el gobierno no fue capi, no tuvo pantalones para pararse delante y decir, lo defiendo y lo defiendo por esto, esto. ¿Te acordás que empezó la controversia sobre si el presidente sabía o no sabía los datos? Claro. Si y de hecho, echa marcha atrás en algunos también. Claro. Bueno, pero ese diálogo, vamos a volver al diálogo del teléfono, ese diálogo que no tiene nada que ver ni con la supuesta ayuda de los chinos, ni con Sierra Bella, el funcionario policial decide incluirlo en su informe. ¿Por qué? Porque considera que todo eso, se refiere al diálogo, demuestra el grado de confianza y amistad entre las partes. Es decir, cuando Cariola le escribe a Hasler en otro diálogo diciéndole, se me ocurrió una idea, a ver, le dice Hasler, la creación de una clínica comunal para la mujer. Esos otros diálogos que habían y que están incluidos en la carpeta, al policía no le parecieron suficientes como para demostrar, estoy infiriendo, como para demostrar el grado de amistad entre Hasler y Cariola. Entonces, por eso incluye este diálogo en el informe. Porque además en esos otros diálogos, Andrea, estaba el tema de que Cariola quería poner a funcionarios de ella en la municipalidad. Puso también, puso y le resultó. Sí, pero algo que, o sea, eso sí que, yo no digo que esté bien, pero eso es algo que hacen todos los políticos del país. Algunos más, algunos menos, o sea, pero todos meten. Miremos la Vitacura. Iba a decir lo mismo. Ya. Bueno, ese diálogo sobre, oye, hagamos la clínica, a ver, tengo una idea, no bastó para demostrar la amistad. Diríamos que parece que para la PDI ese diálogo no alcanza a demostrar la confianza y la amistad entre las partes. Sin embargo, y mira lo que pasa aquí. Cuando el fiscal Cooper recibe el famoso informe, más de un año después de incautar el celular, decide dos cosas relevantes. Uno, abre una segunda carpeta investigativa. La primera es la de la compra de Sierra Bella y los posibles delitos de corrupción que se hubiesen registrado en el tema de la compra. Y él abre una segunda carpeta con el caso Chinos, que se refiere al eventual tráfico de influencia. La segunda cuestión relevante, aparte de que él divide la investigación, es que el fiscal Cooper, una vez que recibe el informe de la PDI, que contienen los diálogos insultantes contra el presidente de la República, decide tarjar esa conversación de la carpeta 1, de la de Sierra Bella, solamente en esa carpeta. Ahora, el fiscal siempre tiene que registrar que estás tarjando. O sea, tú tienes para que haya como un correlato de la decisión. Digamos, entonces ahí tú le dices, en el fondo, una manera de decirle a los intervinientes de esa causa, que entre ellos había varios diputados republicanos, se enteran de que hay algo tachado en la carpeta, en el informe de la policía. Porque el secreto de esta investigación, además, venció el 4 de febrero. Y entonces vienen las presiones para conocer esa información. Y se mueve entonces todo el avispero. Pregunta, ¿puede un fiscal decirle a la policía, cuando recibe el informe, mire, ¿sabe que ese diálogo que integró, por favor, sáquelo, porque no tiene nada que ver, no tiene relevancia criminalística, el diálogo del pelambre? Podría haberlo hecho, pero en la práctica nunca se hace. ¿Ya? Pensemos que este además no es el único caso del fiscal Cooper, o sea, tiene nada menos que el caso Convenio. Claro, tiene la lista Procultura el caso Convenio y tiene la casa de Salvador Allende. También, claro. Tiene harta gente que va a ir a visitarlo.
Pero, como dijimos, tras recibir el informe 487, Cooper separó en 2 carpetas estas 2 investigaciones y la nueva carpeta sobre el eventual tráfico de influencia de la diputada Cariola en el caso de los chinos, en esa carpeta él no tacha el diálogo, que se refería a los adjetivos contra el presidente. ¿Y por qué no lo hace? Porque en esa causa, hasta ese momento, no había nadie querellándose. ¿Ya? Y eso porque nadie sabía que había abierto esa investigación. Era O sea, secreta. solamente él tenía esa carpeta. Solamente él tenía esa carpeta. ¿Ya? O sea, total control. Hasta ahí, quienes saben de este diálogo, la policía y el fiscal. Para la fiscalía había que actuar rápido, porque si la diputada sabía de antemano que se había iniciado la investigación por la lista de los chinos, podría haberse deshecho de su celular. Y de ahí la rapidez, que claro que no fue una operación muy atinada, de incautarle rápido el celular. ¿Ya? Acuérdense, el 4 de febrero se había acabado el secreto de esta investigación. Ya. Y es entonces cuando el abogado de Carol Cariola le pide al tribunal una audiencia cautela garantía para intentar anular la investigación. El tribunal cita a las partes para discutir esto y en ese momento Cooper tiene que entregar copia de la carpeta investigativa de los chinos y en ella va el informe famoso con el diálogo de el pelán del presidente. Por lo tanto, el informe de la policía sin el diálogo tarjado ahora lo conoce la PDI, el fiscal Cooper, los abogados de Cariola, el abogado Hassler, porque ¿cómo se llama? El celular que de donde se había sacado ese diálogo era el de Hassler, y el 7º Tribunal de Garantía. Más todo lo que pueda haber alrededor de aquellas personas, porque obviamente que hay... Mucho. Entonces, hay mucha gente ya. Es demasiada gente. Sí. ¿Quién filtró la información a la tercera? ¿Quién tuvo incentivos para hacerlo? No me refiero a los incentivos económicos. Lo que dijo el gobernador Orrego a mí me suena a un desatino total. Es como el llamado a la pena de muerte de Evelyn Matei. O sea, es rarísimo. Y en todo caso, no creo que Orrego le tenga mucha simpatía a Cooper, que está a punto de concluir la investigación de Procultura, que involucra a un cercano del gobernador, el psiquiatra Alberto Larraín. Claro, y puede... O sea, no, puede salpicar, ahí puedo estar hilando fino. ¿Existe una operación política detrás? Ojalá lo sepamos algún día en todo esto. Para el Ministerio Público sería importante que, dado que las herramientas normativas disponibles en la actualidad no son suficientes para evitar las filtraciones, el Ministerio de Justicia, y esto es lo que pide el Ministerio Público, que el Ministerio de Justicia impulse con fuerza los cambios legales que está pidiendo el Ministerio Público y que muy en grueso se refieren a lo siguiente. Voy a contarles 2 cosas importantes que está pidiendo el Ministerio Público. 1, limitar la posibilidad de interponer querella a las personas que no tienen vinculación directa con un hecho punible ni en el interés de la persecución. O sea, más allá del inconveniente procesal que implica la inclusión de esta clase de querellantes por su desvinculación total con el delito, se lee en un oficio que envió el fiscal nacional al ministro de Justicia, su consideración genera un espacio excesivamente amplio para que las personas interpongan esta clase de acciones con el solo fin de acceder a antecedentes reservados de la investigación. Claro, la idea sería ser más exigente los requisitos. Claro. Porque esto lo aprueba un tribunal. Un tribunal dice, esta querella es admisible o no es admisible. Claro, exacto. Lo mismo pasó con Manucheri y Chicardini. Claro. En el caso Hermosilla. Que tuvieron, Claro. desde el punto de vista de ellos, tuvieron la picardía y el buen tino de haberse querellado. Y por eso tienen... Y recordemos un par de abogados particulares que también se querellaron. También se querellaron. Entonces tuvieron, la Fiscalía dice, si hay delitos de acción pública, esto es que el Ministerio Público los puede seguir sin que haya denuncias, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? ¿Y nosotros podríamos creyar o no? Va a tener acceso a la información. Claro que sí, cualquier individual. Sí, pero te lo tiene que justificarlo de alguna manera. Pero algo se nos ocurrirá. Claro, pero uno podría decir que hablar con 2 o 3 abogados se nos ocurre al tiro. No, se te va a ocurrir inmediatamente. Ahora, de los expedientes está cortado ahí. Sí, claro, para que llegara la huella. Entonces, ¿de dónde salía la información? Si salía el dato, pues viste que se publicaban como los facsímiles de las declaraciones. Pero hoy día tú le sacas una foto con el celular a ese facsímil y chao. No, y claro, y lleva ese sello solo en
los textos como más importantes. Porque claro. en ese momento los publicábamos todos. Había que tener mucho cuidado de que apareciera desde dónde venía la información. Exacto. Claro. Bueno, y en ese sentido, entonces, lo que está proponiendo el Ministerio Público son nuevos artículos que faculten al fiscal y a la policía para restringir la entrega de antecedentes cuando ésta implique un peligro grave para la seguridad pública, para la integridad o intimidad de los intervinientes o de terceros, o para el desarrollo de la investigación en curso u otra diversa. Y después también se proponen reglas para el crimen organizado y otras modificaciones. Y por último, vamos a la decisión de publicar la información una vez que se filtra. Hay debate en el mundo del periodismo. O sea, el gran debate en las últimas 24 horas. Sí, dificilísima decisión. El diálogo del pelambre al presidente es de interés público porque uno se debería preguntar, ¿influyen las opiniones de Carol Cariola y Gracie Hasley expresadas en esos chats en el recto desarrollo de su función pública? Probablemente no. Hay una delgada línea ahí. Pero, y aquí viene el pero, dado la relevancia de sus cargos, aunque el comportamiento por supuesto que no es delictivo lo que hablan ahí, podríamos decir que la vida privada de una diputada y una alcaldesa que participan en la coalición de gobernantes, uno se podría preguntar, ¿es ínfima cuando se demuestra la falta de coherencia con el discurso público o aún así si se considera como pertinente a la esfera privada? Está revelando ese diálogo crudamente la tensión que siempre ha existido en la coalición de gobierno. Desde ese punto de vista, está como confirmación de aquello. ¿Reviste interés público? O sea, cuando la diputada más borichista que existe del Partido Comunista dice eso del presidente, eso es lo mismo que un hombre muerde a un perro, digamos. O sea, es una noticia en todo el sentido de la palabra. Y la vieja trampa de tratar de igualar el estándar de la información, de lo publicable, con el estándar penal, es una locura, porque si nosotros tuviéramos que seguir el estándar de la justicia, nunca podríamos publicar nada. No podríamos haber informado el caso Sierra Bella. Teníamos que publicar la sentencia de los jueces. Exacto. Sí, no. Ahora En la discusión... Un punto. Haciendo un ejercicio, saca que esto fue una filtración, porque el origen espurio contamina la discusión también. Es verdad. Es que déjame ir a eso, porque en la discusión editorial al interior del diario de La Tercera, donde estuvo presente el director del diario, la editora general y la jefa del área de tribunales, que es la periodista Lelia Ayala, se discutió el tema del interés público y se llegó a la conclusión de que sí lo había, pero además hubo otro argumento, y es que a diferencia de otras filtraciones, este diálogo estaba contenido en un informe que la policía entregó a la fiscalía. Claro. No es que la periodista tenía el contenido completo del celular y escogió qué publicar de esas conversaciones. Había una selección previa. Claro. Y además este diálogo lo conocía demasiada gente. O sea, todos los intervinientes del caso, además del juez, se podía filtrar en cualquier momento. O sea, en reportaje en Tele 13 sabían que había diálogos donde pelaban al presidente. Ahora, yo tengo entendido que el diario de La Tercera, a raíz de toda esta discusión y todas estas dudas que existen y que son discusiones que a mí me parecen demasiado sanas en democracia, además, y constructivas, creo que va a sacar como un artículo donde va a explicar por qué decidió publicar estos diálogos. Bueno. Me parece interesantísimo. Y hay un editorial importante también hoy en La Tercera que explica por qué decidieron, por qué era importante. Precisamente lo que estabas hablando tú, Andrea, de que esto no es como una conversación de amigos, porque claro, uno puede tener ese tipo de conversaciones entre amigos, también puede pegarse un pelambre, etcétera, pero distinto cuando se trata de dos autoridades. Habla por ti. Sí, no, estoy hablando a título personal. Pero sí es distinto cuando se trata de dos autoridades públicas. Y además encuentro que hay un antecedente relevante, que es cuando el fiscal del caso habla además de que aquí podría haber tráfico de influencia y en algún momento involucra el tema del cohecho. Eso también encontré bien complejo, porque en esa conversación también se habla de esto de instalar personajes de la diputación en la alcaldía, etcétera, etcétera. Es un tema que va a seguir en el candelero y el debate va a continuar, por cierto. O sea, yo supongo que en las escuelas de periodismo esto se estará hablando, digamos. Por supuesto. Tendría que ser, es una materia pero relevantísima del para curso el ejercicio. de decisión editorial. La única vez que he sido profesor yo fue con Andrea, cuando la Andrea Vial era directora de la Escuela de Periodismo del Alberto Hurtado. Oye, de ontología, ética. Sí, pues, yo hacía un curso que se llamaba Decisión Editorial, precisamente sobre esto, sobre este tipo de que era sobre el estudio de casos. Los niños no aprendieron nada, pero bueno.
porque el profesor no les enseñó nada. Pero bueno, Paula Comandari, Andrea Vial y Quique Mojica en esta edición de Página 13. Eres parte de la mejor revista radial. Página 13. Un espacio para encontrar observaciones informadas y oportunas.